episodio de La Hora de la Once Guacha. El día de hoy nos acompaña Elisa Loncón. Ella nació en la comunidad Leshuelhuan de la comuna de Traillén. Es por ello que habla además Mapudungún desde su nacimiento. Fue parte además del grupo de teatro Agmapu, que fue una herramienta de resistencia y vínculo con las comunidades. Desde entonces ha dedicado su vida a la revitalización de la lengua, haciendo clases en diferentes comunidades. También fue parte del Consejo de Todas las Tierras, en un proceso con mucha participación de las organizaciones que derivó en la creación de la Huenufoy y la bandera mapuche. Por otra parte, ha conocido las diversas realidades que enfrentan las naciones originarias en el mundo. Actualmente es PhD en Humanidades de la Universidad de Leiden, doctora en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además hoy en día es candidata constituyente por los escaños reservados. Así que, Elisa, bienvenida a esta Hora de la Once Guacha. ¿Qué es lo que vamos a comer en la Once Guacha? Vamos a verla. Por la invitación. Gracias por la invitación, pues muchas gracias para esta conversa. Vamos a tomar tecito para empezar. Sí, yo estoy con café. Tecito. Té verde tengo yo, té verde para tener energía. Eso. Oye, muchas gracias, Elisa, por haber aceptado nuestra invitación a esta Once Guacha. Y bueno, mira, primero quisiéramos partir para todas las personas que nos están escuchando. La Alejandra leyó una parte, digamos, de tu currículum, pero nos gustaría mucho que tú nos contaras, ¿no? Un poco también de tu biografía, cómo fue que nace en ti todo este trabajo, digamos, con las comunidades, y yo podría decir tu opción política, cultural, ¿ya? ¿Cómo es? Cuéntanos, y también, por supuesto, ¿cuál es la decisión que tomaste y cómo la tomaste para ser constituyente? Ya como mujer, como mapuche, nos encantaría que nos contaras eso, un poco este trayecto. Qué ley, mira, yo a veces cuando uno empieza a hablar de su vida como que se vuelve mucha de autorreferencia, pero al final hace falta hablarla porque uno habla, puede sistematizar qué pasó consigo mismo. El Pairicán me hizo hace poco una entrevista a profundidad y me pregunta esa infancia, ¿no? ¿Cómo fue la infancia que me llevó después a hacer lo que uno es? Y la verdad que la infancia de una niña mapuche, yo nací en 1963, ya tengo 58 años, en 2 años más ya entro a los 60, imagínate, Sonia, ¿cómo puede ser? Tanta vida. Entonces, en ese contexto, en mi época, yo soy la del medio, tengo 3 hermanos más grandes y 3 más chicos. Y en una familia extendida, con abuela, tía, primo, papá, mamá y todos mis hermanos. Entonces, tuve una infancia medianamente feliz en el campo, en la comunidad. Y con el mundo mapuche ahí mismo instalado. Entonces disfruté mucho de la abuela paterna, que se llamaba Elisa, porque era divertida y porque era como súper cómplice de nosotros. Usaba un rebozo grande y nosotros todos chicos nos colocábamos debajo del rebozo y jugábamos que ella era la gallina vieja. Y ella aceptaba todo eso, ¿eh? Y esta abuela era monolingüe casi. Hablaba poco español, pero era muy autodeterminada. Ella, su marido había muerto, mi abuelo murió, yo no lo conocí. Con 50 y tantos años murió el abuelo de una tuberculosis. Era común morir de tuberculosis en esa época en el campo. Entonces, y ella le tocó seguir su vida, mi papá, siempre con mi papá, pero ella se decidía las cosas. Entonces, hay una infancia entre el mapudungún y el mundo mapuche que me lo llevaba la abuela, el papá, el tío, mi mamá, y teníamos una ruca, típica la ruca, el fogón de la noche. Habían épocas muy difíciles y habían épocas muy lindas. La época linda eran las fiestas, y un tío tocaba el acordeón, y hacía mazatún con acordeón. Ya, ay, genial. Y hacían, por ejemplo, y en el verano, sobre todo, estaban en las fiestas como para Año Nuevo, Huinca, se tocaba el acordeón, porque había sol, había producto ya para comer, entonces eso era muy bonito.
y bailábamos todo, pues llegaba visita y pasábamos mañana, día así haciendo purún en la casa. Era una felicidad profunda, íntima. Entonces, esa misma felicidad se repetía en la noche con los cuentos de los epeos, las conversaciones. Pero yo tenía mi Harry Potter instalado ahí, pues no necesitaba. Era pura transmisión oral, imaginaciones y cosas, pero a veces me volvía loquita porque yo, en la casa estaba el fogón y allá en una parte de la casa había un lugar donde había que lavarse los pies, todas las noches había que lavarse. Entonces a mí me daban miedo los espíritus. Entonces cuando había que ir a lavarse los pies, yo iba solita ahí con el lavatorio, lavarme los pies. Y yo decía, cuando yo miraba de frente, el espíritu se pone atrás, y si yo me doy vuelta, se va para el otro lado, y era horroroso, era horroroso, sí, era un mundo vivo, imaginario que te traspasaban, y ahí eso me hacía muy feliz, fíjate, en cuanto a los textos, a lo que me relataban, y con mi hermano muy feliz también porque jugábamos mucho. Tenía 2 hermanos, un primo y un hermano más grande, que eran hombres. Y ellos me traspasaban, yo me juntaba más con ellos que con mi hermana mayor, porque la hermana mayor en la familia mapuche casi pasa a ser tu mamá. Y la pobrecita me nombraba como mamá, casi, como si yo fuera su hija. Y me exigía, una de las cosas que me exigía era, porque después estábamos en el pueblo y había que ir planchadita. Y yo siempre fui como más desordenada, no me gustaba planchar. Y ella planchaba, pero completamente su blusa. Y yo lo único que hacía era plancharle el cuello a la blusa blanca de la escuela. Aquella estuviera derechita. Y todo lo demás estaba claro. Entonces mi pobre hermana sufría mucho porque se supone que ella me tenía que ayudar así como ella ser mi segunda mamá, una cosa así, pues yo no le hacía caso. Yo era más feliz con mi hermano, porque mi hermano andaba con la pelota, con el campo y todo ese tipo de cosas. Entonces, mira, ahí yo creo que asumí una conciencia de lo que es ser feliz como niño mapuche dentro del contexto de la cultura, además porque los papás nuestros nos reforzaron mucho que nosotros éramos mapuche y no éramos indios, y que ser indio era era de otro país, era parte de la ignorancia y parte del maltrato ya, y si ya te empezaban a decir indio había que defenderte. Entonces ahí empezó la resistencia desde que fuimos a la escuela. Yo fui a la escuela del pueblo cuando tenía como 9 años, porque antes estuve en la escuela de la comunidad. Y ahí empezó. En la comunidad no hubo necesidad de hacer esa defensa, pero en la ciudad, en Traillén, estudié con los colonos, italianos, suizos, franceses, todo. Y con profesores. En Traillén había toda una serie de colonias. Sí. Y las escuelas públicas de Traillén, mi papá eligió una escuela pública que era la escuela 2 y después el liceo de niña, que eran escuelas públicas que tenían buen nivel. Entonces, y yo era una alumna medianamente destacada, entonces por eso yo estaba en los cursos A, porque también eran súper estratificados. En los C estaban los pobres. Ahí, entonces, pero a mí me colocaban en el A por mi edad y porque me destacaba. Entonces, ahí fue duro porque yo me tomé una actitud muy así casi de ostra en términos identitarios. Yo iba a la escuela a estudiar y podía estar todo el día sentada ahí mismo en ese puestecito y al lado con una compañera que era una amiga, pero no interactuaba con el resto de la... No conocí los mundos de mis compañeras italianas, que la veía a veces en la micro, con raíces campesinas como yo, pero muy distantes, muy distantes. Y también tuve ahí la tristeza también de ser discriminada y de ser tratada de ladrona, justamente por una profesora que era de origen alemán, Ella se dio el lujo de decirme ladrona frente al curso. Eso es terrible, es terrible. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Lisa? No, porque yo era la niña mapuche, pues yo tenía que ser la que robó, y era una jeringa que se perdió. La buscaron, revisaron, y después lo encontraron en un puesto al lado del mío, pero yo jamás toqué la jeringa, o sea, para nada.
para nada. Ya te- Entonces, esos son como los maltratos que te fueron como haciendo como un reservorio y una diferencia. Aquí está lo mapuche y aquí lo no mapuche. Frente a lo no mapuche, estas son las estrategias. ¿Y cuál fue la estrategia para mí? Estudiar, ser buena alumna Ujú, y no interactuar con el resto. ujú. Ya, Y los mapuche me lo guardé en el liceo, hasta que ya, llegué a la universidad. Y en la universidad fue estratégico llegar al hogar de estudiantes indígenas. claro. Ahí era en el Fundo Trianón, el antiguo hogar que había fundado Salvador Allende. Sí, Entonces, ahí fue, ya me fui de la casa, universitaria, me puso otro estatus, tomé otro valor porque ya era universitaria y los chiquillos como que empieza la autovaloración entre nosotros ahí. Y para sí. mí lo más bonito fue descubrir de que en ese lugar se hablaba mapudungún, se cantaba, se reía en el idioma. Ujú. Y fue Qué como bonito. volver fue como volver ahí a la casa, a la ruca, al fogón, a volver a sentir, manifestar ese sentimiento de felicidad y de intimidad tan profundo en tu idioma que no lo pude hacer durante la enseñanza media. Claro, claro. Entonces eso el idioma me transportó siempre un sentido de ser íntegra, de tener memoria, de tener felicidad, y al final entendí que también era de tener lucha. Entonces de ahí yo me involucré en el periodo de la dictadura, en la lucha contra la dictadura, con los compañeros del hogar. Claro. eh, des- Fue muy importante además lo que hizo ese hogar mapuche. y siempre hace algo importante el hogar mapuche en todos los hogares mapuches, porque yo me acuerdo que llegaba gente de todas partes del territorio mapuche. Ujú, Y claro, yo interactuaba con las mamás hablando en mapudungún, porque era de enseñanza básica media. Entonces los niños de básica y media tenían apoderado, ya. iban a la reunión de apoderado, llegaban las ñañas con chamán, y yo ahí me ponía a hablar con ella, muy bonito. Ujú, Y, y así fue como yo siempre estuve como buscando ese espacio de intimidad con el idioma y de continuación también de esta historia que yo la recogí en mi casa, pero que después me fui dando cuenta que cada anciano que hablaba tenía otro mundo que había que conocer. Entonces claro. andaba como en la búsqueda, buscando memoria, buscando epeo, buscando huaupín, buscando, y así se me pasó la vida, se me pasó el tiempo, se me pasó todo. Entonces, eso a mí me dio como el perfil de entender, y después cuando ya estudié lingüística, entendí de que lo más grande que tenemos los seres humanos como seres humanos y que nos hace uno parecernos al otro es la capacidad de lenguaje. Si tú y yo, aunque hablemos de lenguas diferentes, somos seres humanos y tenemos esa capacidad. Y que en esa lengua, que es tan breve, con su sistema fonético finito, 26 sonidos tiene el mapudungún, uno arma mundo inexistente. Es cosa de leer a los escritores cuando te fijas. Entonces, ¿por qué? Ahí es donde uno dice, mira, es verdad, porque yo viví ese mundo inexistente con el puro lenguaje cuando niña, Claro. lleno de espíritu, lleno de cosas, de cada símbolo y cuestiones. Y efectivamente no hay derecho a impedir eso a nadie, creo. Ujú, Que ujú. todos debiéramos desarrollar al máximo esa capacidad, porque eso nos hace seres humanos, como el aporte sustantivo al kimón, al saber, al pensamiento, todo eso está. O sea, imagínate lo que sería producir mapuche universitario en el idioma, cuánta grandeza, cuánto científico tendríamos resolviendo cuestiones de hoy día. Exacto. Entonces, ahí yo entendí de que sí, pues se ha negado un derecho importante. Ujú. Y como constituyente, cuéntanos, ¿cómo fue esta decisión? La decisión de constituyente, mira, fue un proceso bueno, yo llegué aquí a Santiago el 2007, después de México. Estuve Sí, en México, estuve estudiando en México, yo estaba casada, el marido que tuve tuvo una beca,
Yo fui con mi familia, mi hijita, no fui con beca a México, Ya. y allá trabajé. Mm, Entonces, cuidaba a la familia, trabajaba y estudiaba. Y así hice mi posgrado, sin beca. ya. Me dio mucha, en ese entonces yo quería tener, por ejemplo, era como popular la beca que se estaba dando ahí, la beca Ford. Ah, claro, de la Ford Foundation. Sí, 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 sí. Sí, estaba súper popular y postulé y no me lo dieron. Ya. Y sabe, los desgraciados no me lo dieron porque yo tenía mucho currículum. Ah, ya. Típico. ¿Cachai? Entonces, ¿pero por qué tenía currículum yo? Porque fui una mujer que cada cosa me la gané, o sea, jamás estuve en el ADMAPO, estuve en el consejo, uno podía decir, mira, los mapuches que están en las organizaciones le dan beca para estudiar, falso, Claro. falso, falso. Yo no tuve y estudié con crédito fiscal y pagué hasta el último centavo. Entonces ahí en México fue interesante porque me valoraron mucho por mi expertise ya como profesora de enseñanza de idioma indígena. Ya tenía bastante debate curricular, así que me dieron un buen trabajo que me permitía trabajar desde la casa y estudiar, y ver la hija y todo. Ujú, ujú. Entonces, cuando yo llegué a Santiago, el 2007 nunca había vivido acá, y llegué Ya. en un momento después también cuando se empieza a crear, se creó el proyecto de Ley General de Educación, Ah, la LG que cambió la LOCE. claro. Y yo llego y miré el proyecto, no había nada de mapuche, nada de lengua, nada de pueblo originario, y aquí en Santiago es muy fácil encontrar a indígenas. Entonces un compañero que fue del teatro, estaba acá en Santiago, estaba dentro de un partido, y me dice, ¿sabes que yo tengo teléfono, una oficina, y conozco gente, Lisa, así que si te interesa juntar a la gente, yo te ayudo? Así que juntamos a toda la gente indígena y empezamos a trabajar. Y como te decía, yo desconociendo Santiago, me instalé con el tema, y ahí me hice conocida. El 2010 movilizamos como 700 indígenas de Chile a la Universidad de Santiago, después hicimos lo mismo, congresos con mucha participación de pueblos indígenas, autoconvocados. Me fue estratégico haber llegado a la universidad porque hablar desde adentro de la universidad te permite que te escuchen. Es distinto hablar desde dentro que hablar desde afuera, desde la calle, ¿te fijas? Porque si te asocian solamente como una dirigente, bueno, piensan que uno grita y grita más fuerte, pero no te asumen tu fundamento teórico y donde tú sustentas el discurso. Y eso me ayudó a haber entrado a la universidad. Entonces, así me hice conocida y ahora en este proceso con la revuelta social eh, se dieron cosas súper interesantes en Santiago. Un día salí con otra amiga a hacer fotos de escritura Lo en hace- Providencia en Mapudungún. ya. Ah, qué bonito, ya, ya. Claro, y quedamos, porque habíamos andado siempre en las movilizaciones, pero no nos habíamos dado cuenta que estaba todo escrito en Mapudungún, la cantidad de escrito en el idioma. Y yo, bueno, y cambió Chile, o sea, es como decir, mira, Providencia, ¿de Claro, cuándo está todo en Mapudungún? ¿Te sí. fijas? Entonces, y bueno, y eso ya había sido, ya se había instalado la bandera, entonces algo pasa. Y ahí con mi amiga escribimos, y así yo ya empecé como a relevar de que en realidad la cuestión es más que movilización, ya hay expresiones de esa diversidad lingüística en la calle, y bueno, y es lo que nosotros hemos estado buscando siempre. Entonces con eso, me acuerdo que los mapuches de la región metropolitana formamos una coordinación de organizaciones indígenas de la región metropolitana que le pusimos con NOROM, y cada cierto tiempo íbamos analizando el proceso de la revuelta social. Ah, mira, Y ahí vamos a hacer después nosotros, antes del COVID, íbamos a hacer un congreso, ya. pero el cuarto congreso para definir en el congreso nuestra propuesta para una futura constitución, desde las lenguas de todos los pueblos. No se pudo hacer porque después se radicalizó el movimiento y después llegó el COVID. Entonces, y quedó ahí pendiente, yo fundé también una red por los derechos educativos y lingüísticos, y me habían propuesto
de que nosotros como red debiéramos tener una constituyente y que yo debiera hacerlo. Yo dije, lo voy a pensar, y igual les dije a los Lamien, pues, que si yo entraba, iba a ser con el Mapudungun. Que ese iba a ser yo iba a usarlo como pretexto para que el Mapudungun siguiera esa función política de discusión, de debate. Así que después, ya cuando se dio a fines del 2020 el asunto real, ahí me di cuenta que había porque yo ya, como te digo, ya voy para ser muy grande, como dicen, grande en edad, como dicen en Argentina, no te dicen vieja, dicen grande. Grande, sí. Entonces, claro, y me di cuenta que hay una generación mucho menor que yo, jóvenes que están ávidos a aprender de la experiencia de los más antiguos. Entonces, y esos jóvenes son tan distintas universidades, profesores, académicos, algunos, otros son educadores, y ellos me propusieron, me dijeron, pero Lamien, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? Y entonces, pero yo no puedo ir sola así, ¿no? Entonces dije, bueno, formemos una base, que sea como la voz, como una, y además está muy en discusión el tema de la representatividad del movimiento social, que incluso dentro de los mapuches hay mapuches que se han repetido el plato todas las veces como dirigentes, ¿te fijas? Gente que ha vivido en el asunto, y que la verdad también hace necesario que cambie, que se renueve. Claro, claro, entonces yo le dije, pero no me puedo presentar como una representante, porque ¿cómo voy a decir que voy a representar a ciertos sectores que no están ni ahí para entrar a este proceso? Entonces dijimos, bueno, lo planteamos así como en un sistema de vocería, como tomando el ejemplo de los zapatistas, por ejemplo, donde para ellos los liderazgos vienen de abajo, y tú mandas con el pueblo manda, planteando desde esa mirada. Así que ahí formamos la vocería plurinacional y nos entramos inmediatamente a ver la situación, a buscar los apoyos. Me apoyaron seis asociaciones de acá, incluyendo gente de Lampa y de allá de Villa Alemana, de Valparaíso y de acá de Santiago. Y tuve bastante apoyo, 1.300 firmas, se pedía casi 200 firmas y tuve 1.600, así que como que se dieron esas condiciones. Y por otro lado, yo sé que la cuenta también, mira, en la cuestión académica, ya me estabilicé con el tema de la cuestión académica, que se los fondes, y uno puede seguir haciendo la academia, investigando, ¿te fijas? Pero siempre mi perfil fue un pie dentro de la academia y un pie en el movimiento social. Entonces, efectivamente, me he preparado para discutir sobre el valor que tienen las lenguas desde la investigación, desde el trabajo formativo, desde lo académico. O sea, yo me puedo sentar y decir a una persona, sabe que esta es la situación y esto es lo que se tiene que considerar en cuanto a política lingüística para restablecer, qué sé yo, ese respeto a la dignidad humana, por conocimiento académico, por investigación, o sea, creo que puedo hacerlo. Así que al final acepté, pues. Y aquí estás ya con toda tu campaña. Aquí estoy con toda la campaña, desde la casa. Anduve en el verano, alcancé a ver a mi mamá antes del confinamiento, y he hecho algunos recorridos, pues, desde el Parlamento de Coscós, Villarrica, Rayén, Temuco, Victoria, pasé a la región de acá, de la séptima región de Talca, Maule, todo eso, Copiapó, y la zona de acá de Villa Alemana, Valparaíso. He andado por esos lugares, conociendo lugares. Me impresionó conocer el río Mataquito. Mataquito, claro. Es impresionante, y impresionante cómo está la geografía, fíjate, o sea, 360 grados de puro pino. Sí, o sea, es mucho más que en la octava y en la novena. Increíble, Y, claro.
Entonces, mira, ha sido un caminar de conocimiento y de bastante diálogo con la gente, con los Lamien que integran la vocería, pero también con las organizaciones sociales y con las mujeres, sobre todo con las mujeres. Cada vez que hacemos reunión son más las mujeres que están reunidas a los hombres, fíjate, algo está pasando. Sí. Y ahí en esa línea, Elisa, te queríamos preguntar también, bueno, por estos recorridos que tú dices que has hecho y esta participación de las mujeres, ¿cómo ves tú la situación de las mujeres mapuches en el mundo urbano y en el rural? ¿Qué has podido ver, qué has podido observar? ¿Cómo ves las situaciones? Lo que pasa es que nosotros como mujeres mapuche somos discriminadas. Uno dice, bueno, pero parece cliché la cuestión, pero el tema es que si tú te asumes mapuche en términos de pertenecer a un pueblo que tiene raíces, que tiene cultura, y que en el caso mío, yo me asumo mapuche y estoy trabajando para que el idioma vuelva a posicionarse en el hablante, y, y a veces pareciera que avanzáramos, pero el problema de Chile es su poco, el no reconocimiento de la diferencia. En Chile es homogéneo, los políticos son terriblemente homogéneos, todas las leyes son homogéneas y no te dan, con todo eso que existe hasta el momento, no te dan la posibilidad de ser diferente. Entonces uno tiene una lucha muy desgastante porque trabajamos día, trabajamos noche, trabajamos con esperanza, con sueño y le ponemos todo lo que podemos para afinar políticas de reconocimiento de esa diferencia y no la consideran. ¿Y con qué responden? Con una política de militarización, que es en el fondo son instrumentos de discriminación racial que se aplican directamente a los mapuches que defienden derechos. Entonces, se pierde mucho esfuerzo, se hace mucho esfuerzo en vano. Si yo estoy desde 2007 que llegué acá a Santiago, estoy con el tema de la lengua. Y lo que hemos logrado es despertar la conciencia a los jóvenes. Hay jóvenes que sí aprenden por sí solos, que aprenden, que estudian, que enseñan y que aumentan hablantes y son súper inteligentes. ¿Te fijas? Eso hemos logrado a nivel del movimiento. Pero a nivel de lo que es avance en la política, siempre aparece un avance, pero en el fondo es un retroceso, se vuelve atrás. Logramos incorporar la educación intercultural bilingüe en la Ley General de Educación, en el primer gobierno de la Bachelet. Finalmente, ahora con Piñera, ni siquiera se reconoce la asignatura de lengua indígena como obligatoria en el currículum, sino que ahora depende del apoderado que firme que su niño quiera aprender o no el idioma. Entonces, es como la religión, es como cuando tienes que optar por si quieres que estudie religión o no. Oye, Elisa, pero ahí una cuestión respecto a lo que te decía la Alejandra, ¿cómo ves tú el tema de las mujeres junto tú y la lengua? Porque normalmente se dice, no, bueno, lengua materna, ¿ya? Se dice que son las mujeres las que transmiten, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Y si hay alguna diferencia entre el mundo rural, digamos, y el urbano respecto a la posición? ¿O cómo las mujeres están enfrentando, digamos, tanto el tema de la lengua como la identidad, digamos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues la teoría es que como la mujer sale menos de casa, es más tradicionalista para mantener la cultura, la tradición propia. Entonces habla más mapudungún, usa más la vestimenta, produce más la comida propia, ¿te fijas? Pero por otro lado están las otras mujeres como el caso mío, que he salido por todas partes y sigo aferrada a esa idea de que somos más valiosos con nuestro idioma, con nuestro conocimiento, y sigo trabajando en esa dirección. Entonces, ya apoyada por el conocimiento también académico, pero también por la formación mapuche que uno recibe en el hogar. Lo que yo he entendido y que lo que se ha investigado, lo que han investigado los profesores,
mapuche que estudian la educación intercultural bilingüe es que el sistema de educación propia mapuche no ha muerto y está vigente. Ajá. Está vigente. Paralelo a la escuela, paralelo a la escuela. O sea, esta crianza que yo tuve sí continúa con los niños, con sus madres, con sus padres. Entonces, ahí se va generando un traspaso de memoria, de lengua, de valores, de saberes. ¿Y quiénes colaboran ahí? Las madres, la familia extendida, la comunidad. Entonces, ¿cómo estamos las mujeres acá en Santiago? Yo hago clase ahora para adultas, adultos, gente hablante de Mapudungún, y que no tienen, ellos van a mi clase para hablar y practicar el Mapudungún prácticamente porque saben hablar, pero están tan aislados que no tienen un lugar común para hablar, y hablan en la clase. Y van mujeres, van mamás con sus hijos, es muy lindo. Y van ancianos mapuches que han llegado acá y que ahora como ya grande, han tomado roles de lonco y se dieron cuenta de que si se muere alguien no saben hacer el amulpillín, por ejemplo, despedir al muerto. Entonces, para eso el curso es muy necesario porque rápidamente lo que reactiva son esas estrategias de cómo hacer el amulpillín, de cómo despedir al muerto, de cómo hacer el huaupín, de cómo armar o hacer un cuento, etc. Entonces, se revitaliza en ese espacio la cultura. Y van hombres y mujeres con la misma esperanza de tener un espacio donde nos unamos y podamos entendernos en la misma lengua y trabajar con el Kimon. Entonces, la práctica de la tradición en la ciudad está reprimida tanto en el hombre como en la mujer. No hay espacio para practicarlo. Se genera cuando están en la organización y cuando se hacen los centros ceremoniales. Pero también son batallas de largo alcance en los centros ceremoniales y tienen tantas limitaciones, pero el punto de fondo es que no hay espacio para practicar la cultura, espacio digno, completo, lleno para practicar la cultura. Yo me acuerdo que en un tiempo anduve en Noruega y fui con los Sami, y los Sami incluso pasa mucho también con los pueblos indígenas, por ejemplo, en Canadá, que tienen centros de estudios, centros ceremoniales, y nosotros acá no tenemos. Y los Lamien tienen, hay varios centros ceremoniales, pero están en la marginalidad absoluta, donde no hay posibilidad de tener, qué sé yo, he ido a ceremonias mapuches de acá, donde no hay baños, por ejemplo, donde tienen que poner los baños químicos, y no hay posibilidad de ser íntegro. Entonces, eso tiene que ver con la discriminación, pues. Hay problemas de discriminación racial que a un grupo se les permite y a otro grupo no se les permite. A los mapuches no se les permite tener esos centros donde practicar su cultura y bueno, pese a todo se logran y hay gente que ha instalado sus centros, dentro de todas las limitaciones los tiene, pero con muchas dificultades. Entonces, la mujer mapuche de la ciudad, también tenemos como la estrategia donde nosotros vamos los fines, en febrero la gente desde acá se va al sur, al sur a buscar de todo el campo. Sí. Y eso también es como, nunca se pierden las redes, siempre están las redes articuladas. La ciudad de La Guarilla, los guarillas están articulados con las redes del sur, de las redes familiares. Y las mujeres acá en Santiago, bueno, trabajamos en distintas cosas y claro, estamos expuestas a todas las otras discriminaciones que viven las mujeres. Como además de por ser una indígena, son las discriminaciones por el machismo, las discriminaciones por los trabajos, también por vivir en condiciones de pobreza, porque las mujeres mapuche están en los sectores más marginales de Santiago. Claro, entonces la marginalidad, la discriminación es muy fuerte para la mujer mapuche. Elisa, ahí preguntarte porque justamente ahí el tema de la discriminación hacia las mujeres mapuche
Y quería preguntarte por los movimientos feministas, porque también en el último tiempo, y a propósito de lo que tú dices, claro, se tiende a ser un espacio femenino el de la reproducción de la tradición, pero que también ves esa necesidad de la gente joven de volver a hablar de esto que tú dices, de esta integralidad de poder reproducir la cultura. Y bueno, ahí también sí es que hay cruces con el movimiento feminista. Y te lo pregunto por qué, porque en las últimas marchas, antes de la pandemia, digamos, y ahora en la pandemia también de otros modos, aparece y se incorporan en las marchas, uno lo ve, la bandera mapuche, las mujeres mapuches dentro del movimiento. Entonces, ¿cómo ves tú ese cruce o ese diálogo que puede haber? ¿Hay algún tipo de feminismo indígena? ¿O cómo ves tú ese cruce posible entre feminismo y las demandas de las mujeres mapuches? Bueno, hay de todo, po. De todas maneras, yo creo que es un proceso muy creativo, es un proceso bonito, que está como convocando a entregar visiones, a conversar entre las mujeres. Yo me he encontrado con cuestiones como muy así anecdóticas. Me acuerdo cuando una vez estaba en un Zoom, y yo estaba en el campo, en mi comunidad, y se habló del epupulli, de los que son lesbianas y gays dentro de la cultura, se llama epupulli. Entonces yo puse la definición del epupulli y todo, y después me sale una opinión de una ñaña, me dice, y yo, a mí no quiero que me digan curre, que está casada, pero no quiere la palabra curre, el léxico curre, que es mujer casada, Claro. porque eso tiene que ver con el curreto, me dice, con el curreto. Y el curreto es tener relaciones sexuales. Yo no quiero que me asuman como una mujer que vive para las relaciones sexuales, una cosa así. ¿Y de dónde sacaste eso? Le dije yo. Entonces, claro, hasta era por falta del conocimiento, sacó la palabra curretu, y efectivamente curretu tiene la misma base, la misma raíz. Curre es la palabra, el léxico para distinguir esposa a la mujer casada. Ajá. Y de la mujer casada sale curretún, que significa tener sexo con la mujer. Pero así como sale curretún, si la mujer tiene sexo con el hombre, es huenchutún. Claro. O sea, existe un curretún y existe un huenchutún. Pero esa curretún y huenchutún, aun cuando tienen una base léxica común, con el huenchu, con el huenchutún, tienen una base léxica común, no son palabras iguales, porque ya el mapuche, al colocar un sufijo, ya modifica la palabra, ya no es la misma palabra. Entonces las lamien no tienen esa discusión. Entonces, claro, ellos asumieron de que en realidad el tener curry, el ser curry, inmediatamente era asumir la mujer desde el patriarcado como solo para tener sexo, y eso ella no quería, por eso no quería que le dijeran curry. Entonces, claro, y ahora cuando anduve en la zona de acá, hay una zona de Curepto, ¿cómo le dicen? Curepto. Entonces, cuando llegamos, yo me empecé a preguntar, ¿por qué se llama Curepto? Ajá. Y la palabra más cercana era curreto, Claro. era curreto, es tener sexo con mujeres. Entonces, ¿por qué se llama así? Y al final, cuando llegó la gente, hicimos la reunión y le pregunté, no, ¿qué significa? No, es que es el lugar donde se forma el viento, me dijo. Ah, pero esa palabra es kruftu, Claro, de viento, de kruf. De viento. No tiene nada que ver con curreto, solo que está deformada. Entonces, esa reflexión lingüística es fundamental para orientar el proceso político de los mapuches acá en la ciudad, y se vuelve un obstáculo cuando no tiene la posibilidad de aclarar los conceptos, porque en la cultura mapuche no es que la mujer sirva solo para el sexo y que la esposa sea la mujer del sexo, ¿te fijas? Sí. O sea, es una falta de conocimiento si tú sostienes eso. Entonces, yo me he puesto a pensar que es fundamental para orientar el quehacer de las mujeres mapuche, conocer la historia
la memoria, los relatos, los nocham, cuando uno era niña, cómo te enseñaron, y que ahí sale todo un pensamiento de cómo es una mujer mapuche y dónde se localiza en el conocimiento la mujer mapuche. Entonces, yo he hecho el ejercicio, porque como enseño el Mapudungun, siempre tengo que estar enseñando cuentitos, y me he encontrado algo muy bonito, que encontrar la espiritualidad femenina en la naturaleza, y también la masculina. Por ejemplo, los lafkenche le llaman Shumpal al espíritu femenino del mar, y Manquián al espíritu masculino del mar. O sea, están los dos, ¿eh? No es que esté uno nomás. ¿Te fijas? Claro, claro. Está en los ríos, están las Tuimalén, que es el espíritu femenino del río. Bueno, y está también el Norofilu, que es que son culebras, que son zorro culebra, ¿no? Entonces, en el relato mapuche que te enseñaron de niño, de niña, te enseñaron a ver de que la naturaleza también está organizada en femenino y masculino. Y todavía más que lo femenino y lo masculino está dentro de ti. La feminidad de la tierra está dentro de ti. Entonces, es muy importante entender eso y uno lo puede apreciar, y yo también lo he vivenciado así a través del Peuma, pero sobre todo cuando tengo que salir a otra comunidad, llego a una comunidad mapuche, cuando la ñaña te dicen, yo ya sabía que tú venías. ¿Y por qué sabían? Porque tuvieron el Peuma que yo llegaba. Entonces, ¿quién avisa de que uno llega? Son los espíritus de la naturaleza los que transportan ese conocimiento. Entonces, y es más fuerte todavía, porque ahí uno entiende, mira, no ando sola, tú podés llegar sola a la casa. Muy complicado, y en la vida de la ciudad vivir como mujer también es complicado, porque como no tiene garantía de seguridad la mujer, cualquiera sea, ¿no? Pero cuando uno recupera ese saber de que tú no estás sola, de que la naturaleza también vive en tu cuerpo, en tu espíritu, es una concepción femenina de la tierra muy bonita, y yo creo que esa debiéramos tenerla todas las mujeres, porque todas hemos sido agredidas muy fuerte por el colonialismo y el patriarcado, y se hace necesario fortalecer la espiritualidad femenina de la tierra, que somos nosotras. ¿Se fijan? Entonces ahí es donde yo le digo a las lamienes que están en el movimiento feminista, yo también me considero feminista en términos de que me interesa que se avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, cuestiones tan absurdas como salió hace poco que para los anticonceptivos tenías que tener... Es una barbaridad, o sea, ¿cómo? Entonces, si tú defiendes los derechos de las mujeres, eso es ser feminista, claro que sí, pero en el caso mapuche es mucho más que eso, porque tenemos que, si todas las mujeres nos pusiéramos firmes con la defensa de la feminidad de la naturaleza, todas tendríamos que defender los ríos, todas tendríamos que defender el mar, todas tendríamos que defender la tierra, porque ahí está la vida de la naturaleza y de nosotros está ahí. Y si nosotros queremos heredar vida para el futuro, tenemos que defender eso. Entonces yo creo que se hace muy valioso la discusión de las mujeres feministas con las mujeres mapuche, que conocen y analizan el pensamiento mapuche a partir de lo que es el acervo cultural de conocimiento mapuche, y un poco lo que me ha tocado hacer yo, y lo hago como te digo, con estas señoras que llegan a mi curso, todo pensamiento colectivo. Sí. Entonces, Elisa, sabes que lo que acabas de decir a mí me parece muy notable, porque, claro, por ejemplo, si tú piensas mismo en México, en Bolivia, han aparecido una serie, digamos, de movimientos feministas indígenas, ya que como que están como divorciadas de alguna manera del movimiento feminista general.
Y ahí creo que tocamos un tema que tiene que ver con algo que tú ya dijiste al comienzo, porque también hay mucha discriminación en todos lados, digamos, y se quiera o no, muchas veces se piensa el feminismo desde un puro lugar, digamos, ¿no? Un lugar blanco, occidental, etc. Y yo lo que he visto, y que sí me parece muy notable, es que todo lo que justamente esas epistemologías indígenas ya pueden aportar a un feminismo localizado, ¿me entiendes? Que tiene una voz propia, porque obviamente sí, hay problemas que son generales para todo el mundo, pero en Chile las mujeres tenemos otros problemas también derivados de nuestra historia, ya de cómo se ha constituido la historia. Entonces, en ese sentido me parece súper notable lo que tú estás diciendo, porque en el fondo estás colocando una epistemología ya muy relevante, digamos, para que el propio movimiento feminista, digamos, o los movimientos feministas piensen. Y ahí te quería llevar a otro tema, te quería llevar al tema justamente de cómo ves tú, si tú crees que puede haber un diálogo o una co-construcción de conocimiento entre las epistemologías indígenas y las académicas. ¿Cómo ves esa construcción, digamos? Claro, mi postura es que podemos dialogar. Mi postura es que esta condición humana que tenemos es como nuestra carta de presentación como seres humanos. Sí. O sea, las mujeres feministas pueden dialogar, podemos dialogar con el movimiento indígena. Ajá. Y podemos analizar las posturas feministas y las posturas dentro del movimiento indígena. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el caso de Bolivia, cuando se habla del entronque patriarcal del movimiento indígena, que el patriarcado, cuando llegó, ya llegaron los españoles, el patriarcado ya estaba instalado en el sistema comunitario indígena. Entonces, lo que pasó después con la llegada de los españoles, ese entronque se articuló y se potenció. Y por lo tanto, el patriarcado se potenció. Y si uno analiza la sociedad mapuche, desde la mirada como yo la analizo, desde la lengua, desde la memoria, desde los cuentos, y un poco también desde la vida de los mapuches, de haber tenido un papá mapuche que nunca fue a la escuela, que no fue, por ejemplo, no fue una persona que también se haya cristianizado, sino que él siguió su mundo mapuche. Entonces, hay una experiencia ahí que yo a veces pienso que la filosofía del pueblo mapuche está mucho más... mucho menos intervenida por el colonialismo y por el cristianismo, como puede ser en la zona del Tahuantinsuyo, en la zona del altiplano, porque ahí se metió la Virgen, se metieron los santos, el sincretismo, el pensamiento religioso desde mucho tiempo. ¿Y a qué se debe? Se debe a una forma de organización, porque los mapuches siempre tuvimos una forma de organización muy horizontal. Esta estrategia de Lautaro, por ejemplo, de cómo llevó la guerra, todavía existe en términos de que están los Lof, están los Rewe, están los Ayarrewe, entonces que tú te ibas a la primera línea y te podían ahí desarticular en la primera línea, pero otros seguían después colocándose en la primera línea, porque no era una organización horizontal donde había un señor, prácticamente casi un rey, ¿te fijas? Entonces, eso nos hace muy diferente a la cultura del Tahuantinsuyo y a la cultura también de los aztecas, que pasó lo mismo, ¿no? Llegaron los españoles, atacaron a los líderes indígenas mayores y desarticularon por completo la organización. Pasó lo mismo acá en el altiplano, y no pasó con el pueblo mapuche, por tener una forma horizontal de organización por un lado, pero por otro lado, por haber sido menos cristianizado, porque esto de reconocer el espíritu de la lluvia, el espíritu del río, es reconocer la espiritualidad de la naturaleza. Y hay historias de relatos mapuches donde nosotros tenemos un origen profundamente espiritual.
Entonces, y esa espiritualidad está articulada con las 4 tierras, ¿no? Que son el Huenumapu, Rainin Huenumapu, Nagamapu, donde estamos, Minchimapu. Entonces, esa manera espiritual que tenemos nosotros, a partir de la mirada que tenemos de la tierra como madre, nos ha hecho y nos ha permitido mantener una visión de lo femenino y de lo masculino como con espacios propios de existencia y de necesidad. La mujer y el hombre, esta cultura de complementación por ser distinto. O sea, necesitamos a la mujer, necesitamos al hombre que se complementen por la diferencia que representan cada uno. Somos diferentes y esa diferencia tiene que estar equilibrada para poder hacer ese equilibrio con la tierra. O sea, mientras la mujer esté más completa, está más equilibrada, más puede hacer equilibrio con la tierra. Una mujer maltratada, una mujer con hambre, una mujer discriminada, no tiene esa fuerza espiritual para poder hacerlo equilibrio. Entonces hay una cuestión profunda de práctica mapuche, de que te lleva a que se tiene que mantener y fortalecer la espiritualidad femenina. Eso está ahí. Entonces, ahí no estaría ese entronque, desde esa mirada ahí no estaría instalado el entronque patriarcal. Se instaló después con el sistema de, bueno, con toda la colonización se instaló, o sea, hubo loncos muy patriarcales, te fijas, muy señoriales, pero el machismo se instaló, pero si tú lo ves desde el mapuche quimón, no tiene sentido darle toda la fuerza al hombre y quitársela a la mujer, porque no se hace el equilibrio entre lo distinto. Hay un principio filosófico de equilibrio ahí que necesitamos que esté vivo para que tengamos esta buena vida, este buen vivir. Entonces, en la zona de los lamienes de allá del altiplano, claro, fueron más maltratados por el sistema, por el catolicismo y todo. Entonces ahí está, y también yo he escuchado, por ejemplo, hay una lamien maya, que también ha escrito sobre el tema, y ella dice, se declara ella no feminista, es mapuche, es maya, se declara no feminista porque a ella le interesa mantener la episteme indígena, porque el feminismo no tiene una episteme indígena. No. Esa es su discusión, no tiene episteme indígena. Entonces, ella dice, yo no soy feminista y no lo voy a hacer porque me interesa que la episteme indígena prevalezca. Y yo no estoy en esa posición, yo digo, mira, es tanta la opresión a la mujer y a la mujer indígena más todavía, que yo me declaro una mujer feminista, en términos de que voy a hacer valer los derechos de las mujeres, pero además con episteme, con pensamiento indígena. Entonces, entonces, ¿cómo dialoga esto en la academia? Yo creo que la academia tiene que abandonar su pensamiento eurocéntrico, tratar de dejar de lado el eurocentrismo, incluso las mujeres radicales están exigiendo, por decirte, más presencia bibliografía de mujeres. Yo también la exijo y se la exijo a mis lamianes cuando hablan y no citan a las mujeres, porque las mujeres también estamos escribiendo, pero los lamianes están tan acostumbrados, ¿te fijas?, que no nos ven. Entonces, claro, eso mismo hace falta en la academia, de que se posicione el pensamiento de las mujeres indígenas, la filosofía indígena, la episteme indígena, y que empiecen a dialogar con la otra episteme. Entonces, me hace mucho sentido que ese diálogo tiene que ser un diálogo que implique esta comprensión, pues, y comprensión de porque las mujeres de los pueblos de Latinoamérica están profundamente discriminadas, los indígenas profundamente discriminados, el pensamiento de los partidos políticos marxistas y todo lo otro, liberales y todo, tienen base eurocéntrica.
y no tomaron esta problemática que hoy día están instaladas ni del feminismo, ni de la naturaleza, ni de los indígenas. Entonces, por eso yo veo de que la mujer, el movimiento feminista ha hecho toda una búsqueda, una discusión, una búsqueda, y está construyendo su kimón, su sabiduría, y que esa sabiduría es súper importante conversar, discutir, y acercar posiciones, tomar estrategias comunes, porque ese pensamiento, esa fuerza que tiene ese pensamiento, más la fuerza que tienen los movimientos indígenas, es la posibilidad de salir de este pantano en que están. Así lo veo yo. Totalmente. Entonces, pero necesitamos muchas mujeres indígenas que empiecen a hablar desde la filosofía, desde la epistemología, y darle este valor a esta memoria que para nosotros es oral, pero que hay una cantidad de cosas que la academia debiera trabajar, y debiéramos tener centros de investigaciones propios, autónomos, de esos pensamientos, y seguir por ese camino de emancipación, porque si estamos jodidos hoy día, estamos jodidas las mujeres, estamos jodidos los indígenas, están jodidos los hombres, más todavía, ¿no? Pero somos seres humanos que tenemos herramientas para salir de esto. Sí, sí. Totalmente. Y ahí, Elisa, te queríamos traer un poco al hoy, me imagino que estás en campaña también, pese a que se aplazó las elecciones, y te queríamos preguntar, bueno, por tu propia candidatura constituyente y un poco el programa, ¿cuáles son como las grandes temáticas que estás levantando, digamos, en tu propia candidatura, digamos, y de las organizaciones de las cuales representas y que has estado en diálogo para la construcción digamos, de esos principios o de esas banderas, uno podría decir eso, ese programa que estás levantando y que tú estás representando? Sí, mira, nosotros como Vocería Plurinacional hemos asumido este tema también para decir basta a toda la opresión, a todo el racismo, que ya no tiene nombre, o sea, ya es insoportable. Es insoportable porque la interlocución con el Estado es desigual, porque no hay desde el Estado una propuesta política, y no la van a instalar si nosotros no la instalamos. Entonces, ¿por qué estamos nosotros? Porque queremos instalar una salida política al conflicto que tiene el Estado con las naciones originarias. ¿Y cómo va a ser esa salida política? Estamos planteando la plurinacionalidad, que la Constitución sea plurinacional, una Constitución para todas las nacionalidades que conforman este Chile intercultural, que va a respetar raíces, derechos, pueblo, diferencia. Entonces, necesitamos que la Constitución diga que es plurinacional y que reconoce los derechos de todas las naciones preexistentes. Si nuestros derechos a la tierra está reconocido, si esa Constitución plurinacional dice reconocemos a las naciones originarias y que son las primeras naciones existentes antes de que se formara el Estado de Chile, y sobre estos territorios que ejercían la soberanía, ¿te fijas? Que se instale el reconocimiento del derecho al territorio de los pueblos originarios. Porque una nación sin territorio, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo viviría Chile? ¿Cómo sería Chile si todos buscaran su pedazo? Bueno, hoy día estamos así, pues. Las transnacionales tienen todo un pedacito de río, pedacitos de tierra, no, pedazotes, ya no son pedacitos. Entonces, ¿te fijas? Entonces, por eso necesitamos que sea plurinacional y además intercultural, para que la interculturalidad sería este principio que nos permitiría dialogar con respeto al otro y con respeto a su diferencia, que en el fondo es respetar sus derechos colectivos, porque los mapuches, los indígenas, tenemos derechos colectivos. ¿Colectivo en términos de qué? De que hay saberes colectivos, de que hay tierras colectivas, de que los Ñen Mapu son colectivos. Por ejemplo, un Ñen Mapu de un pantano es colectivo porque te genera
todo ese hábitat de biodiversidad que te va a permitir vida para los pájaros, alimentos para ti, remedio, ¿te fijas? Y todos pueden disfrutar de eso. Esa mirada colectiva es la que necesitamos que se respete, y que el chileno lo respete, y que también pueda aprender de eso, porque tal vez vamos a tener que trabajar en función de esos colectivos para que además que se vuelva estratégico con los 2/3. Entonces, claro. Ahí hay una tarea grande, y por otro lado, el reconocimiento de la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación es el derecho político que asiste a las naciones para que las naciones puedan gobernarse y decidir su futuro. Entonces, una nación, si hablamos de la nación mapuche, nosotros debiéramos tener nuestros propios representantes, nuestros parlamentarios, y desde las localidades, a lo mejor habría que pensar en municipios mapuche, o en territorio autónomo mapuche, porque cuando uno lo ve, en ejemplo, por ejemplo, el caso de España, uno va al territorio autónomo de los vascos, y tienen territorio, tienen administración política, tienen lengua, los catalanes, etc. Entonces, son formas de autonomía que se necesitan para la convivencia entre pueblos diferentes. Entonces, en esa forma de autonomía, nosotros podríamos resolver la cuestión de la discriminación, el racismo, la pobreza, y la continuación del pueblo mapuche con su pensamiento colectivo, con su filosofía centrada en la naturaleza, y que esa es la herencia que tenemos como pueblo para el futuro de la humanidad. Pues si no defendemos la naturaleza, la madre tierra, no hay herencia. Claro, entonces, claro. Entonces, ahí hay y dentro de mi candidatura estamos planteando, por ejemplo, también como principio el Kumemoñén, el buen vivir, que lo vamos a lograr en la medida de que se reconozcan, se respeten los derechos colectivos y los derechos de la madre tierra. Va a ser posible ese Kumemoñén porque en el fondo el Kumemoñén depende de la presencia de las diferentes vidas humanas y de las no humanas. El Ichofilmoñén es la biodiversidad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de Ichofilmoñén? Los ríos. Los ríos son importantes por el tema del agua. Los humedales, los ojos de, qué sé yo, de las vertientes, pero las montañas, los cerros. Entonces, todo eso para los mapuches tiene vida, y esa vida hay que respetarla. Eso es el Ichofilmoñén. Entonces, si tú respetas el Ichofilmoñén, todas las vidas de la tierra, incluyendo de las mujeres, de los niños, de los hombres, de las diferentes expresiones de naturaleza, vamos nosotros a poder tener el Kumemoñén. Pero si tú desbalanceas y no haces el equilibrio entre estas fuerzas distintas, vamos a tener lo que hemos tenido y lo que ha enseñado siempre la serpiente Kaikai Shenchen. ¿Te fijas? Hoy día estamos como con Shenchen y Kaikai en todas partes. ¿Te fijas? Sí, totalmente. Sí. No, entonces, lo que tú planteas, Elisa, parece no solamente, digamos, restrictivo, llamémosle así, al mundo mapuche o indígena. Yo creo que la humanidad entera, y Chile, por supuesto, necesita de esas postulados, ¿ya? Que son ahora, en este minuto, como tú dices, son acuciantes, completamente. Oye, estamos en la hora, ¿ya? Se nos pasó volando, porque la verdad es que podíamos seguir hablando, Elisa, porque te vamos a tener que invitar a otra, ¿cómo se llama?, conversación, porque hemos aprendido, y creo que todos los que nos están escuchando han aprendido muchísimo. Y en nuestro programa siempre hacemos una pregunta, ¿ya? Que tiene que ver, digamos, con la ONCE. Entonces queríamos preguntarte si tú tomas ONCE, ¿ya? ¿Y qué tipo de ONCE tomas, si es que tomas, ¿ya? ¿Qué nos puedes contar de eso? Lo que pasa es que desde que llegué a Santiago yo tomo 11 comidas, que se llama, 11 comidas. Sí.
Para no, porque claro, o sea, la once comida a veces uno hace un calentado de lo que quedó del De almuerzo. lo que quedó claro, claro. Claro, eso por un lado, y un tecito ya que ya no tenga teína, Claro. el café y té desde las 12 para la mañana, pero después de 12 para más tarde ya no, porque ya los trastornos de sueño y todo, así que me cuido. Claro. Así que siempre algo más, un poquito más liviano, y no tan tarde, porque si no me da pesadilla. Pero me Ya, encanta, ¿sabe lo que me encanta, por ejemplo? Por ejemplo, un huevito revuelto, pero con perejil. Entonces lo que yo hago, corto un poquito de ají, lo pongo así, con el perejil, le doy un poquito, lo salteo así con un poquito de aceite, y luego pongo el huevo. Y empiezo con el huevo a dar vuelta al huevo, pero que no quede así como, sí, como batido, sino de sí, a poquitito la parte blanca, después en la parte la yema, ¿no? Entonces ahí te queda como el huevo todavía íntegro. Y claro. eso con pancito y mantequilla Mm, queda una buena once. Sí, Y excelente. una agüita de hierba. Ah, totalmente. buenísima. Ujú. Sí, Vamos a copiarte la esa es la receta. once. Vamos a copiar la receta. Sí, El totalmente. perejil es muy bueno, el perejil es muy bueno. Sí, Sí. totalmente. Y Elisa, te queríamos pedir antes de ya cerrar definitivamente el programa, si es que nos podrías dejar algún mensaje para aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, lo que te nazca, digamos, compartir en este minuto. Ay, 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 que es, es necesario hacer el equilibrio Mm, entre lo distinto, lo diferente. Es necesario reconocer a los diferentes. mm, Es necesario también eh, no seguir castigándolo por ser distinto. A los niños que son diferentes, cuánto se le ha buscado normalizar. mm, A los epupulli, tanto se le ha despreciado. mm. A los mapuche, tanta historia nefasta que se ha hecho sobre nosotros, y ya estamos, ya demasiado todo. Entonces yo creo que este proceso de debate constitucional, de conversaciones constitucionales, siempre nos están conduciendo a la necesidad de conversar y hablar de la memoria, hablar de los saberes territoriales, porque los territorios son determinantes en las diferencias, y, y también hablar de la espiritualidad de la naturaleza, de esos seres no humanos que nos habitan. Sería bonito que recuperáramos esta posibilidad de soñar, porque en el sueño uno puede reconocer con quién habita en tu cuerpo, en tu espíritu, ¿te fijas? Es un mundo interno de autorreconocimiento que requiere la sociedad para abrazarse, y que requerimos las personas para abrazarnos a nosotros mismos y aceptarnos a nosotros mismos, porque se instaló un modelo de persona eurocéntrico, determinado por el MOL, te fijas, con un cuerpo que tenía que ser de otra. Entonces nos enseñaron a autodespreciarnos, y sobre todo a las mujeres. Entonces es muy importante recuperar la memoria de las abuelas, de los territorios, el pensamiento mapuche, la filosofía, y ver que nuestra identidad está más allá del rostro que tenemos, ¿te fijas? Hay espíritu, hay naturaleza, entonces eso es muy bonito, y mi llamado es que conversemos y busquemos esa valoración de las raíces para conocer y para volver a equilibrarnos como seres humanos con la naturaleza. Eso, la mien. Teumain el Hermoso. Qué hermoso, hermoso y realmente emocionante lo que dice. Y solamente sabes que estaba pensando y decía, pucha, esta es constituyente la que necesitamos, no solamente los mapuches, ¿ya? Así que te deseamos toda clase de éxito y bueno, ojalá que estés ahí en esta mesa constituyente, porque creo de verdad, y espero que Alejandra también lo siente y lo van a sentir los que nos están escuchando, que de verdad es necesario tu discurso, tu sentimiento, lo que tú estás planteando en esa mesa constituyente. Así que deseamos Feli, todo el éxito, ¿ya? muchas gracias, la mien. Así que buen provecho en su once.
Sí, Muchas gracias, Ñaña. Gracias, Elisa. Sí, me sumo a las palabras de Sonia. De todas maneras, Elisa es el tipo de epistemes, como hablábamos delante, que necesitamos juntarnos a dialogar. Así que solo agradecerte que te hayas conectado el día de hoy con nosotras. Te deseamos todo el éxito en lo que queda de campaña y, bueno, en las elecciones. Ojalá puedas estar en ese espacio porque es realmente necesario para el debate nacional y para poder construir en conjunto y justamente lo que tú decías, poder relevar esas memorias que están en el territorio y que no siempre las estamos escuchando. Así que muchas gracias, Elisa. Gracias a todos y todas quienes nos hayan estado escuchando o viendo. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, también en nuestra página web www.rectangulosdeagua.cl. Nos pueden seguir también en nuestro canal de Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Estamos en todas las redes, así que agradecerles y nos vemos en un próximo episodio de La Hora de la 11 Guacha. Un abrazo. Eucayal, Eucayal, Marishi Huevo. Eucayal.